Jenny Venegas y a continuación vengo a darles un aporte. Este aporte está ligado a tres herramientas, como lo es el Visual Studio, el SQL Server y el Excel. En este caso voy a mostrarles cómo pueden enviar datos contenidos en una hoja de Excel a SQL Server. Yo sé que es una pregunta que tal vez muchos tenían la duda de cómo realizarlo y pues en este video tutorial les explicaré cómo pueden hacerlo. Primeramente voy a explicarles o mostrarles lo que contiene la hoja Excel. Tiene 4 columnas, el ID, el nombre, los apellidos y la edad, y 3 registros. Deseamos enviar los registros que están en esta hoja de Excel a una tabla que se encuentra en nuestra base de datos. Entonces primero procederemos a abrir lo que es el SQL Server y vamos a buscar una base de datos denominada tutorial, que es la que vamos a utilizar. La base de datos tutorial tiene la tabla denominada datos personales, la cual tiene los 4 campos que representan las 4 columnas de nuestro archivo de Excel, como lo es la identificación, que se llama ID persona, el nombre, los apellidos y la edad, que es de tipo entero, y los 3 primeros de tipo varchar. Una vez que tengamos eso, voy a mostrarles que no tengo ningún registro en mi base de datos, para que vean que no estoy haciendo ninguna trampa, y me iré a mi proyecto para irles explicando el código. No iré digitando línea por línea, ya que este proyecto tiene bastantes líneas y demoraría bastante digitando línea por línea y irles explicando. Entonces simplemente les explicaré el funcionamiento de cada línea. Bueno, hice un módulo denominado métodos. Dentro del módulo métodos pues tengo dos procedimientos, uno denominado abrir conexión, que se va a encargar de abrir la conexión a la base de datos SQL Server, y el siguiente procedimiento que se llama Excel to SQL Server, que se va a encargar de enviar los registros o datos que tienen la hoja de Excel a el SQL Server. Para poder hacer los dos procedimientos es necesario realizar dos importaciones. La primera, como lo es el system.data.odb, que nos va a permitir utilizar esas dos variables. Tanto el odb data adapter, que nos va a permitir encapsular la información de una consulta, así como el con, que nos va a permitir realizar la conexión con nuestra hoja de Excel. También es importante aclarar que debemos hacer la importación del system.data.sql client, que nos va a permitir utilizar lo que es nuestra variable CNN, que es un SQL connection, al igual que el SQLable copy, que en nuestro caso se llama SQLBC, que se va a encargar de copiar los archivos o los registros de nuestra hoja de Excel a el SQL Server. Ya teniendo claro esto, también es importante mencionar que vamos a utilizar un dataset para poder modificar o manejar lo que es la información obtenida de nuestra consulta. Este procedimiento pues se encarga simplemente de conectar a la base de datos, como mencioné hace un momento. Tenemos un try catch para que en caso de que no se conecte pues se muestre un mensaje indicándonos que no se permitió la conexión. Pero en primera instancia lo que vamos a hacer es agarrar nuestra variable CNN, la vamos a crear, vamos a decir que es un nuevo SQL connection, y acá pondremos la cadena de conexión de nuestra base de datos. Una vez que hemos hecho eso, pues a nuestra variable CNN pues le aplicamos el punto open para abrir la conexión y enviamos un mensaje indicándonos que está conectado para garantizarnos que realmente se conectó a nuestra base de datos. Vamos a probar el procedimiento, vamos a darle doble clic a nuestro formulario y lo que vamos a hacer es que en el formulario simplemente en el form load vamos a poner abrir conexión y vamos a ejecutar nuestra aplicación y deberá mostrarnos un mensaje indicándonos que estamos conectados. En ese momento nos estamos garantizando que el procedimiento de abrir la conexión a la base de datos SQL Server pues funciona de la manera correcta. Ya tenemos esto, que realmente lo que se encarga es de conectar a la base de datos SQL Server. También quiero hacer una aclaración para que no genere dudas, que esta variable, lo que es el OLED connection, nos va a permitir conectarnos con nuestro archivo de Excel, mientras que CNN nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos SQL Server. Simplemente es muy importante para no confundir ambos. Ya una vez que hemos explicado eso, pues vamos al procedimiento grande, al más realmente importante, el denominado Excel to SQL Server.
Primeramente aquí utilizamos o declaramos lo que es un Open File Dialog para poder buscar nuestro archivo Excel que deseamos enviar a nuestra base de datos. Entonces declaramos DINMyFileDialog as new Open File Dialog. Una vez que hemos hecho eso, también vamos a declarar una variable que la vamos a denominar xstrip, haciendo referencia al nombre que va a tener la hoja de donde vamos a extraer la información. Cuando consultamos la información de un archivo de Excel es muy importante tener en cuenta el nombre de la hoja. En nuestro caso se llama hoja 1. Entonces justamente para eso nos servirá esa variable, para almacenar el nombre de la hoja que vamos a consultarle desde el proyecto a nuestros usuarios. Bueno, aquí usamos un with para poder trabajar con las propiedades de nuestro Open File Dialog. Lo que estamos haciendo aquí es modificando su propiedad filter para que solo nos aparezcan archivos con la extensión XLSX, que son los archivos de Excel. Y le estamos modificando el título para que aparezca Open File, que aparezca en la ventana Open File. Y estamos aplicando la propiedad .showDialog para que se visualice el Open File Dialog con todos los registros que tengan la extensión EXLS, dependiendo donde nos encontremos, en el escritorio, en mis documentos y demás. Bueno, una vez explicado ese código, lo que vamos a hacer simplemente es hacer una condición, esta condición if, que se va a encargar, que lo que estamos diciendo es que si la ruta, o sea, el file name de nuestro Open File Dialog es diferente de vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ruta que se seleccionó no es vacía, es decir, si se seleccionó un archivo con una ruta válida, eso es lo que hace esta comprobación. Pues si seleccionó un archivo con una ruta válida, pues lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en nuestra variable Excel file, que es de tipo string, la ruta del archivo que hemos seleccionado. Esta variable Excel file nos va a servir para hacer la conexión entre la herramienta Visual Studio y el archivo de Excel para poder extraer dicha información. Bueno, entonces aquí vamos a tener, mediante la variable Excel file, la ruta del archivo de Excel que hemos seleccionado con el componente Open File Dialog. Bueno, aquí en nuestra variable xstrip, que la declaramos aquí en la parte de arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un input box para preguntarle al usuario el nombre de la hoja de donde desea extraer la información. Entonces acá simplemente se mostrará una ventanita indicándonos que digita el nombre de la hoja que desea importar. Entonces lo que vamos a poner ahí es el nombre de la hoja de Excel de que queremos importar. Bueno, nuestra variable con, recuérdense que era la encargada de realizar la conexión que nos permitía hacer el enlace con el archivo de Excel. Entonces aquí estamos diciendo que con es un nuevo OLDB connection y acá estamos enviándole la conexión que se debe hacer para obtener la relación o la conexión entre la Excel y el Visual Studio. Aquí estamos utilizando el provide es igual a microsoft.access.old.12.0 y estamos diciendo que el data source, que es la dirección que va a tener nuestro archivo, tiene que ser igual a Excel file, recordando que en Excel file se iba a guardar la ruta obtenida de nuestro Open File Dialog. Y después Extended Properties, Excel 12.0 XML, XMLS, XML, 2 punto y coma, HDR es igual a yes. Pues no es muy importante que sepan todo eso, simplemente que sepan más o menos de qué trata lo que es la cadena de conexión, indicándonos que el data source vendría siendo la ruta del archivo de Excel al cual vamos a extraer la información. Bueno, una vez que hemos hecho la conexión con nuestro archivo de Excel, vamos justamente a abrir dicha conexión. Aquí con open abrimos la conexión con nuestro archivo de Excel. Lo que vamos a hacer aquí es nuestro OLED Data Adapter para poder obtener la información de nuestra hoja de Excel. Ya hicimos la conexión mediante esta sentencia, pero deseamos extraer la información de nuestra hoja de Excel a la cual ya hicimos la conexión. Entonces vamos a utilizar nuestra variable DA, que es un OLED Data Adapter, y vamos a hacer la consulta. Vamos a seleccionar todo. ¿De dónde? De xstrip. Si ustedes recuerdan, xstrip justamente era el nombre de la hoja que habíamos introducido en el input box. Entonces acá, el nombre que ustedes pusieron en el input box va a ser la consulta a la hoja. Ahora van a hacer la consulta a la hoja. Entonces, luego vamos a crear nuestro dataset. Vamos a hacer ds es igual a new dataset. Y vamos a llenar nuestro dataset con la información obtenida por medio de nuestro OLED Data Adapter. Entonces el OLED Data Adapter va a llenar nuestro dataset. Aquí, esa es la sentencia que se encarga de hacer eso.
Y acá vienen las tres sentencias quizás más importantes, lo que es nuestro SQL Bulk Copy. Primeramente, para poder utilizar nuestro SQL Bulk Copy, ocupamos una variable SQL Connection. No SQL DB Connection, sino SQL Connection para hacer la conexión con nuestra base de datos en SQL Server. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle nuestra variable CNN, que nuestra variable CNN es un SQL Connection, y lo que vamos a indicar en la propiedad Destination Table Name es el nombre de la tabla de SQL a donde vamos a enviar los datos. En nuestro caso la tabla se llama datos personales, como pueden ver ustedes acá. Entonces vamos a decir SQLDB, que es nuestro objeto de tipo SQL Bulk Copy. Le vamos a poner punto Destination Table Name es igual, y vamos a colocar el nombre de nuestra tabla de SQL Server. Una vez que hemos hecho eso, pues ponemos la última línea, utilizamos igual nuestra variable SQL Bulk Copy y vamos a poner write to server. Eso lo que se va a encargar es de enviarle ya la información como tal que tenía o que estableció justamente nuestro dataset. Recuerden que nuestro dataset se había llenado con la información contenida de nuestro OLEDB Data Adapter. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro dataset le vamos a aplicar la propiedad tables 0, y con esto acaba nuestra información que venía proveniente de nuestro archivo de Excel, y eso se va a escribir en nuestro servidor. ¿En qué tabla? En la tabla datos personales. Bueno, acá tenemos un catch en caso de que quizás la persona que mete el nombre en la hoja, por ejemplo, la introduzca mal, introduzca una hoja no válida, pues el error se capturaría en el catch y se nos mostraría el mensaje de error con el ex.toString, que nos va a indicar la razón por la cual no se pudo hacer la conexión entre el visual y nuestro archivo de Excel. Luego, en el finally, lo que vamos a hacer simplemente es que a nuestra variable con, que recuerden que nuestra variable con era nuestro OLEDB connection, la vamos a cerrar. Y ya con eso estaríamos listos para enviar la información. Vuelvo a nuestro SQL Server, vemos que no tenemos información alguna, y lo que vamos a hacer simplemente es que en el botón donde queremos hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos simplemente a llamar a la instrucción Excel, vamos a llamar en el botón Excel to SQL Server, y ya con eso estaríamos listos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar la aplicación, nos está diciendo que estamos conectados, le damos clic al botón Excel to SQL Server, vamos a buscar nuestro archivo de Excel, aquí está datos prueba, vamos a darle a abrir y nos va a colocar el nombre, nos va a pedir el nombre de la hoja, en nuestro caso se llama hoja 1, entonces le vamos a dar a aceptar, y ya teniendo, si no colocamos mal el nombre de la hoja, ya se copiarían en nuestra base de datos SQL Server los registros que estaban en nuestra hoja de Excel. Vamos a ver, vamos a actualizar acá, y como pueden ver se cargan los tres registros que estaban también en nuestra hoja de Excel, como lo era Jenier, Juan y Exxon. Pues ese es el video tutorial que quise mostrarles el día de hoy, espero que les haya sido de mucha utilidad. En la descripción del video pues dejaré mi correo en caso que tengan alguna duda, e igual dejaré el enlace de la descarga del proyecto para quienes tengan el interés de descargarlo. Cabe mencionar que también adjuntaré la base de datos para que ustedes puedan adjuntarla dentro de su SQL Server y puedan realizar la prueba para que vea que funciona perfectamente. Pues fue un gusto para mí haberles explicado esto y me despido.